Candidato presidencial de Bópoli. ¿Cómo está, Ignacio? Bien, Álvaro, y tú, un gusto salvarte, gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Mucho cambio en la vida de pasar de ser ministro a ser candidato? Harto cambio, distinto el rol, el régimen de trabajo, los horarios. Creo que como ministro trabajaba más horas, pero ahora es más saltado. Mucho gira de región, he estado recorriendo el país conversando, libreta en mano, escuchando. Así que es distinto, con mucho entusiasmo, muchas ganas. ¿Es cierto que de chico rondaba en la cabeza la idea de alguna vez ser candidato? No, para nada, no, nunca estuvo en mi cabeza ser candidato a nada. De hecho, muchas veces lo dije con mucha honestidad en entrevistas. Yo no andaba buscando una candidatura de nada, pero el momento lo exige, creo que por eso estoy acá, estoy con mucha convicción por eso. Ya, estuvo ayer Joaquín Lavín aquí. Me imagino que leyó o escuchó algo respecto a esta propuesta de utilizar los fondos de la AFC para no echar mano al tercer retiro. ¿Qué le parece esa propuesta desde el punto de vista técnico, primero, que es su especialidad, y segundo, desde el punto de vista político? Yo creo que la propuesta del alcalde Lavín es bien intencionada, sin duda, pero está equivocado. Está equivocado porque la verdadera solidaridad, y creo que eso estamos hablando, no se hace con los recursos de los trabajadores, se hace con impuestos generales. Creo que en ese sentido la propuesta es injusta, es injusta. Pero a mí me gusta ser propositivo, y yo creo que lo que corresponde acá, en línea de tener impuestos generales, y esta es la propuesta que quiero hacer, yo quiero hacer una invitación, aquí y ahora, a las fuerzas políticas, a que tengamos un acuerdo para una solución de fondo, que tiene que ver con las exenciones tributarias. Esa es la manera de financiar esto. Nadie duda de la necesidad de las personas de enfrentar este momento difícil, particularmente que ellas están pasándolo más mal. Y esto se puede hacer con exenciones tributarias. Una agenda que yo impulsé, la exención no es otra cosa que privilegios tributarios. Entendámoslo bien, privilegios tributarios. Personas que debieran pagar una cierta cantidad de impuestos y pagan o mucho menos o a veces pagan nada. ¿Cuáles serían las primeras exenciones? Mire, le doy tres ejemplos. Acá hay una comisión que yo impulsé, la Comisión Vergara, que hizo su reporte. Hay una larga lista de temas en los cuales avanzar, pero mira, las más conocidas, renta presunta. ¿Cómo es posible que un empresario minero de la agricultura o del transporte pague en base a rentas que se le presumen, que son mucho más bajas que la que de verdad tiene, en circunstancias que don Juan, del almacén de la esquina, él tributa por las rentas que obtiene? Eso es tremendamente injusto y ahí hay muchos recursos. Le doy otro ejemplo. ¿Usted sabía que en Chile hay personas naturales que tienen más de 300 propiedades y pagan 0 impuestos? Eso es un privilegio y eso es injusto y ahí también hay recursos. Entonces yo hago un llamado a que avancemos aquí y ahora en eliminar estos privilegios tributarios. Esto supone un acuerdo y yo hago una invitación a que hagamos un acuerdo y lo hagamos ahora. Sé que es difícil para muchos porque esto implica chocar con grupos de interés. Esos que bloquean estos cambios que son necesarios. Pues yo le quiero decir, avanzar en exenciones no solo nos permite llegar 3.000 millones fácilmente, que es lo que estamos hablando en la propuesta del alcalde, a través del Fondo Solidario, el Fondo Cesantía, no por una vez, sino que para siempre. Y ese es el camino que tenemos que recorrer. Pero no me quiero quedar solo ahí, quiero ir más allá y quiero hacer una propuesta adicional. Mire, cuando usted y yo he conversado con muchas personas recorriendo Chile, a propósito del retiro, muchos de ellos, y esto habla muy bien de los chilenos, de su sentido de responsabilidad, te dicen: esta plata yo la ocupé para pagar deudas. Y eso nos habla de un problema de endeudamiento que es feroz. Y es feroz sobre todo porque pagan tasas de interés muy elevadas. La propuesta concreta es la siguiente. ¿Por qué no hacemos un préstamo estatal solidario a tasa cero que permita refinanciar esas deudas que yo tengo fácilmente con una cadena comercial, con el retail, al 25%, financiarla al cero? Yo le quiero dar un ejemplo de qué significa esto en la práctica. Una persona que gana 1 millón de pesos en nuestro país tiene una deuda de consumo promedio del orden de 2 millones de pesos. Sí. Esto quiere decir que paga 500.000 pesos al año en intereses. Con una propuesta como esta, le estamos aumentando su sueldo, le estamos devolviendo 500.000 pesos al año. Eso es financiable, es sostenible, va en la dirección correcta, es justo y apoya a nuestra clase media. Así que hay dos propuestas bien concretas en esta materia. ¿Intentó acuerdos de esa naturaleza siendo ministro, tal como nos está planteando ahora? Por supuesto, yo no me cansé. Mire, yo reivindico los acuerdos. Yo estoy acá en esta candidatura presidencial por dos razones. En primer lugar, porque no tengo ningún problema en cruzarme con los grupos de interés que bloquean el cambio. Y esa es la invitación. ¿Cuáles son esos grupos? Hay muchos grupos de interés. Mire, los hay en el Estado y los hay en el mundo privado. Por ejemplo. En el Estado nosotros necesitamos avanzar en un Estado ciudadano. Y tenemos un grupo de interés que se llama los gremios, digámoslo con toda claridad, se llama la ANEF, que bloquea ese cambio, se oponen a toda la reforma. Le doy un ejemplo. En materia de teletrabajo, ¿cuánto hubiera cambiado la situación del ciudadano si hubiéramos tenido un Estado preparado para teletrabajar? Pues bien, cada vez que tratamos de avanzar en esta dirección, los grupos de interés, a través del Congreso, bastante bien conectados, bloqueaban este cambio. Ese es solo un ejemplo. Necesitamos un Estado para la ciudadanía, con el ciudadano al centro, y no al revés. Y en el mundo privado, mira, acabamos de conversar un ejemplo. Si las exenciones tributarias son de sentido común,
son privilegios que hay que eliminar, son recursos que son fundamentales, no por una vez, para siempre. Y acá, cada vez que hablamos de esto, mucha proa, mucha gárgara, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Hay que cruzarse con esos grupos y hay que avanzar. Lo quiero sacar de los y temas... respecto a su pregunta de Sí. los acuerdos, porque esa es una razón por la que estoy acá. Pero la segunda, yo quiero ser el candidato y el presidente de los acuerdos. Estoy convencido que las reformas que Chile necesita requiere acuerdo. Y mire, yo en mi rol como ministro me tocó aprobar, solo o con otros ministros, 28 leyes. Todas ellas supusieron acuerdos, diálogo. Creo que he probado esa capacidad de dialogar. Lo hice en el acuerdo de junio, de los fondos de 12.000 millones de dólares, los presupuestos. Entonces, ese es el camino. Yo quiero ser la persona de los acuerdos, dispuesto a sentarme con quien quiera, con todas las personas, para que encontremos el camino de no estar tironeados para la derecha, para la izquierda. Los chilenos quieren que vayamos hacia adelante. Sí, le quería decir que lo quiero sacar un poco de los temas económicos donde lo conocemos y le quiero preguntar por cosas que son tema hoy de debate. Por ejemplo, ¿qué haría con el monumento del general Baquedano, que hoy día es tema de discusión, mantenerlo, retirarlo? ¿Qué haría usted si fuera presidente? Yo haría lo posible por mantenerlo donde está. Los monumentos nos permiten recordar, son memoria histórica. La sociedad, nosotros como sociedad tenemos historia y esa historia nos cohesiona, nos hace bien. Creo que el tema de fondo en esta discusión, de nuevo, la política desconectada, centrándose sobre lo occidental, si el ejército debe haber hecho esta declaración o aquella. ¿Y quién ha hablado de las personas que viven en la zona cero y que no pueden realizar su vida? ¿Quién ha hablado de los comerciantes que han quebrado, que no pueden ejercer sus negocios? ¿Quién ha hablado de las personas que no pueden llegar a su casa, que sus departamentos, sus casas se han desvalorizado? Ese es el centro. Ese es el centro de la discusión. Las personas al centro, el ciudadano al centro, y esto implica una condena clarísima a la violencia. No podemos estar a medias tintas y poner a las personas y a sus necesidades, su dolor en este momento, en el centro de nuestra preocupación. Hay que dar solución a ese problema, urgente. Otra de las preocupaciones y de los dolores de estos días es la seguridad, lamentablemente con niños fallecidos en las últimas horas. Vuelve el debate sobre la pena de muerte. ¿Usted sería partidario de reponer esa discusión, de reabrirla, una discusión que se cerró en Chile hace ya casi 20 años? Yo no soy partidario, pero entiendo, créame, con mucha pena, con mucha empatía el dolor. Me he juntado con familias de víctimas, estuve con el padre de Tamara hace poco tiempo. La verdad es que es desgarrador. Uno se pone en esa situación, un hijo matado a quemarropa. Tengo hijos pequeños de edad similar y uno entiende ese dolor. Creo que el punto de fondo acá es cómo hacemos justicia. Eso es lo que transmitía este padre en su dolor. ¿Cómo nos aseguramos de que en vez de estar improvisando leyes, en vez de estar llegando tarde, cómo anticipamos la situación en vez de improvisar leyes con nombre de víctimas? Creo que ese es el tema de fondo. ¿Cómo aseguramos que ante crímenes horrorosos como estos tengamos sanciones efectivas, donde tengamos la certeza que ese delincuente, ese malhechor, va a pasar un largo periodo tras las rejas? Hoy día no tenemos esa certeza. Hay que hacer justicia. ¿Endurecer las penas? Mire, más que endurecer las penas, y es un camino, hay que asegurarse que esas penas sean efectivas. Para delitos de alta connotación como estos, sí es muy dramático, es un dolor muy grande. Mira, a mí ese padre me decía, ellos habían cambiado a Huechuraba, esa comuna, precisamente en búsqueda de seguridad, y les pasa esto. Es un dolor gigantesco, y yo creo que tenemos el deber, y esto resorte a la clase política, de anticiparse, no reaccionar tardíamente y generar leyes para los aplausos, con una voluntad política de votos con nombre de víctima. Yo creo que hay que hacerlo más piola, hay que hacerlo antes para asegurarle a todos los chilenos que hay justicia efectiva ante estos crímenes tan dolorosos. ¿Partidario o detractor de la elección en 2 días? Sea el caso curioso que los extremos, Kast y Jadwe, están de acuerdo en que no. ¿Usted? Yo soy partidario. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante esta votación. Esta es una votación histórica. En muchas dimensiones en la elección más importante que tenemos del retorno a la democracia. Pensemos en los constituyentes, nuestra nueva constitución, que va a ser clave, ¿no es cierto? Nos va a acompañar los próximos 30, 40 años. La elección de gobernadores. Y tenemos la pandemia. Entonces es una votación con 4 papeletas, con 4 votaciones, que lo hace de suyo más lenta. Y tenemos la pandemia. Entonces tenemos que asegurar que haya participación efectiva, la más mayoritaria posible. Y eso se logra en 2 días. Creo que la desconfianza respecto a lo que vaya a pasar con las urnas, miren, nosotros tenemos una larga tradición de tener elecciones ejemplares. Y eso debería llenarnos de orgullo, y la verdad es que creo que es perfectamente posible, así como lo hemos hecho con las vacunas, donde muchos se aventuraron a decir que era imposible lograr lo que se ha logrado, lo que hemos logrado como país. Bueno, creo que en las elecciones también podamos dar una muestra de comportamiento ejemplar y dar certeza que va a ser una elección limpia, con alta participación
que es lo que necesitábamos en esta elección. Como ministro lo pasó mal con los 2 retiros del 10% de las AFP. Se habla de un tercer retiro. Frente a ese debate, ¿qué le parece? Primero, que se esté planteando eso y segundo, hablamos algunas opciones, pero ¿cómo siente que nuevamente vuelva esta situación? Mire, mi postura en esta materia es conocida, es la misma que han refrendado Sebastián Sichel, Evelyn Matei. Mire, yo creo que acá hay que hablar con mucha honestidad y uno puede estar perfectamente en desacuerdos muy legítimos, muy válidos con el argumento que uno expresa. Pero yo siempre he intentado hablar de frente, con un argumento, nunca calificando ni atacando a las personas. Usted puede revisar mi comportamiento como ministro del Congreso. Esa es mi forma de ser. Lo segundo, nunca juzgar a las personas en sus necesidades, en sus usos. Si hay personas, yo estoy consciente, y me duele porque lo he visto, que lo han pasado muy, muy mal en esto. Pero tercero, lo que hablábamos delante, creo que subyace una pregunta, bueno, ¿qué hay detrás del retiro? Y detrás del retiro vemos que el tema de pagar deudas, que habla, insisto, muy bien de la responsabilidad de los chilenos, es un tema transversal. Hay chilenos y chilenas que están agotados por las deudas, particularmente por tasas de interés muy elevadas, que hacen que usted tenga que estar permanentemente haciendo una bicicleta, pidiendo un crédito caro por otro más caro para pagar el anterior. Y hoy día tenemos a disposición una solución, que es la que estoy proponiendo. Un crédito estatal solidario a tasa cero para refinanciar esas deudas. Y que, insisto, en una familia o una persona que gana 1 millón de pesos, le puede significar incrementar su sueldo anual, incrementar su ingreso anual en 500.000 pesos. Es una ayuda concreta, es responsable, se puede, la tenemos medida y es algo que vamos a proponer con detalle en nuestro programa de gobierno. ¿Le sorprendió este reimpulso que le dio el presidente Piñera a la reforma de las pensiones? El lunes aquí en Tele 13, el lunes pasado, anunció cambios, algunas situaciones. Y sobre la marcha, le quiero preguntar, ¿estaría de acuerdo con plebiscitar este 6% adicional de pensiones como propone la alcaldesa y candidata Matei? Yo estoy de acuerdo con esa opción. ¿Sabe por qué? Porque llevamos demasiado tiempo entrampados en esta discusión. Todos sabemos que es necesario avanzar en mejorar las pensiones, tener una vejez digna. Eso es muy necesario. Los adultos mayores se han sacado la mugre toda su vida, merecen nuestro máximo reconocimiento y cuando llegan a la vejez tiene que ser un momento de relativa paz. No podemos tener esta incertidumbre y pensiones bajas. O sea, acá no hay de lecturas que hay que avanzar, pero hemos estado entrampados, tironeados por izquierda y derecha, en quedarnos en el inmovilismo. Tenemos que avanzar, tenemos que ir para adelante. Y la piedra de tope, y lo quiero decir con mucha claridad, tiene que ver con cómo se reparte este 6%. Aquí se dice que estuvimos a punto de generar un acuerdo y que se cae por mi salida. Lo desmiento categóricamente. Avanzamos las negociaciones, acercamos posiciones, pero ¿sabe qué? La piedra de tope siempre fue esta. Y nosotros como gobierno, y yo como ministro en ese entonces, lo dije. Acá una parte significativa de este 6% tiene que ir a las cuentas individuales, tiene que ir a las cuentas personales. Y ahí teníamos una diferencia. Entonces, si ese es el nudo, si esa es la piedra de tope, bueno, me parece que el plebiscito es una solución democrática muy razonable para poder destrabar esto y definitivamente poder avanzar. Ahora yo quiero sí decir que también me parece muy valioso avanzar en ampliar el pilar solidario, caminar hacia la universalización, porque ¿sabe qué? Pasa algo muy injusto, que a mí me repiten sin cesar las personas a lo largo de todo Chile de clase media, esforzada, que hay que hacerle un monumento, se saca la mugre, me dice, mire, nosotros estamos en el jamón del sándwich de la política social. Somos demasiado pobres para poder adquirir en el sector privado y somos demasiado ricos para recibir las subvenciones estatales. En pensiones pasa lo mismo. Una persona que pertenece al 60% más vulnerable tiene el apoyo del Estado. Y si usted es del 61, del 62, del 70, puede tener la misma casa, la misma condición que su vecina y se queda sin nada. Eso es inaceptable, hay que corregirlo y creo que avanzamos en la dirección correcta. Así que yo hago un llamado a que de una vez por todas avancemos en pensiones. Este es un proceso, no va a ser nunca la reforma definitiva, pero es nuestro deber lograr un acuerdo en esta materia. Pero por ahora 3% y 3%. Bueno, esa es la propuesta del Ejecutivo, lo que fue aprobado en la Cámara. Mire, acá hay que ser muy sincero. En el mundo ideal, a mí me gustaría que fuera todo a las cuentas individuales y que la solidaridad, igual que el argumento que hacíamos recién, la hiciéramos con impuestos generales, con rentas generales. Por eso que es contradictorio también la propuesta que usted señalaba, que es apoyada por la UDI, que por un lado nos dice, hagamos solidaridad con impuestos generales, y por el otro lado nos dice, hagamos solidaridad rascándose con las propias uñas. No conversan las dos cosas, hay que decirse. Yo creo en la solidaridad con impuestos generales, creo que ese es el camino, pero en el mundo real, en la economía real, en la política real, uno tiene que llegar a acuerdo, tiene que ceder posiciones. Mire, y por eso el 3-3, ¿no? A mí me tocó, cuando recién asumí como ministro de Hacienda, aprobar y negociar la reforma tributaria. Estaba el tema de la integración. Yo como académico fui varias veces al Congreso a definir la integración. Como ministro tuve que llegar a un acuerdo. Esa es la forma, hay que ceder. Y esa integración se cayó.
guardamos otras cosas, pero perdimos eso. Esa es la esencia de un acuerdo y si eso es necesario para avanzar en pensiones, bueno, creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Usted decía y desmentía que estuviese a punto de llegar a un acuerdo en los días que usted dejó de ser ministro para transformarse en candidato. Ese argumento uno se lo ha escuchado harto a los senadores de oposición, a Carolina Goich y a otros. ¿Cuán lejos o cuán cerca estaban en ese minuto? Estábamos entre medios, no estábamos a puerta de un acuerdo, eso es lo que yo le puedo decir. Avanzamos harto y yo valoro el diálogo de buena fe que tuvimos con el senador Letelier, la senadora Goich, los senadores de Chile Vamos, Galilea y Van Riesenberghe, la senadora von Baer también participó ahí, la ministra Saldívar y yo, éramos un equipo. Acá esto no depende de una persona. Oye, si eso sería suponer que uno es omnipotente. No, éramos un equipo y avanzamos, acercamos posiciones, pero quiero decirlo con mucha claridad, no estuvimos a puertas de un acuerdo. Es más, yo recuerdo que el 13 de enero, el senador Montes dijo, mire, es prácticamente imposible que haya un acuerdo en enero porque esto tenemos que verlo con mucho cuidado. No había un acuerdo y el nudo era la distribución de C6. ¿Y para qué hablar de la organización industrial, de cómo íbamos a hacer modificaciones en la industria, que era otra piedra de tope? Así que yo lo digo con mucha responsabilidad, yo valoro que hayamos avanzado, que hayamos acercado posiciones, pero que estuviéramos a puertas de un acuerdo y que esto se haya caído porque un ministro, uno más dentro de un equipo, haya salido para emprender el desafío que emprendo, no corresponde a la realidad. Carrera presidencial a 5 bandas, ayer el alcalde Lavín nos decía, se necesitan más abrazos que codazos. ¿Le han dado muchos codazos en la carrera, no? No, mire, además, yo mi forma de ser, primero es tratar de ser bien impermeable a los codazos. En el Congreso recibí mucho. Yo siempre trato de ser muy respetuoso, de centrarme en los argumentos, nunca en las personas. Creo en eso, creo en el diálogo, creo realmente en los acuerdos. Creo que es la única manera que los países avanzan, es lo que nos piden los chilenos. Y yo nunca he caído en descalificaciones, nunca en mi vida, no soy así. Y no lo haré. Entonces, y por otro lado, cuando uno le tiran un improperio, le pegan un codazo, a mí la verdad es que me entra por una oreja, me sale por la otra. ¿Sabe por qué? Porque hay cuestiones mucho más relevantes que enfrascarse en la pelea pequeña, donde el mundo político muchas veces es visto en esta burbuja de que tú dijiste esto, que yo dije esto otro, que la cuña de Twitter. A mí no me interesa eso, me interesa mirar para adelante, mirar los desafíos tremendos que tenemos e invertir mi tiempo en eso. Ignacio Briones, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a continuar ahora, vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias aquí a Tele.